Ceci, ¿estás conectada, Ceci? Sí. ¿En serio eres tú, Ceci? Sí, profe. Ay, Ceci, te conectas una de cada 3 veces, te estás pasando. No, profe, lo que pasa es que ya conseguí mi turno y hoy me tocó descanso. Ya a partir del Ah, lunes ya me pasan a la noche, porque estaba en el día. sí, yo por eso me quedé así con la duda desde la primera semana y la segunda dije, bueno, ¿por qué no se conecta Ceci? Y bueno, me habías dicho que tenías actividad laboral. Dije, bueno, a ver si no se le complica otra Sí. vez a esta Ceci. Bueno, pues No, qué bueno. profe, porque bueno, ya me pasaron a la noche. Ya a partir del lunes ya voy a la noche y pues ya me voy a poder conectar. Muy bien, bueno, esperemos que no nos falles, ¿eh, Ceci? Que No, ahorita profe. ya también ahorita Vicerrectoría de Docencia está poniendo un poquito rebeldón. Sí. Y ahora nos está pidiendo un reporte mensual, no solamente el semanal, ahora pide un mensual. Así que Ujú. bueno, pues atentos todos chicos, porque ahora sí la Vicerrectoría de Docencia anda de quítate, no me toques. Bueno, les voy a compartir un video y vamos a irlo discutiendo gradualmente, pues referente a la práctica, ¿no? Mm, me dicen por favor cuando se visualice. Ya se ve, profesor. ¿Ya se ve? Ok. Bueno, es algo igual relevante a lo que hemos estado, bueno, nos ha hablado nuestros compañeros en la seminario pasado, las de administración, algunas características. Vamos a profundizar. Ustedes como farmacéuticos, pues ya están un poquito más avanzados que los QFBs en este rubro, porque pues, realmente desde que tomaron la carrera, en las materias iniciales, se empiezan a abordar estos puntos, ¿no? Claro, haremos algunas aclaraciones en el caso de alguno de ustedes tuviese alguna duda referente a ciertos puntos, ¿ok? Bueno, Muy buenas amigos, soy el doctor Juan Blus y hoy vamos a tratar el primer tema de la asignatura de farmacología. El tema será farmacología general. Vamos a explicar qué es la farmacocinética, la farmacodinamia, vamos a ver fármacos en situaciones especiales, vamos a ver interacciones entre fármacos y efectos adversos. Así que, sin más dilación, empezamos. La farmacología estudia las propiedades de los fármacos y el efecto fisiológico que van a producir en nosotros una vez nos los tomemos. Un efecto beneficioso terapéutico o un efecto adverso. La farmacología también estudiará lo muy o poco útiles que resultarán los fármacos para diagnosticar, para prevenir o para tratar una enfermedad. El medicamento lo formarán el fármaco y los excipientes. El fármaco es el principio activo, lo responsable del efecto terapéutico y o efecto adverso. Los excipientes serán aquello que ayudan a mantener al fármaco en la forma correcta para que pueda llegar hasta el órgano diana y realizar su efecto. Los excipientes pueden desarrollar o darnos efectos adversos, pero nunca efectos terapéuticos, si no serían un fármaco. La farmacología la podemos dividir en dos grandes bloques de estudio, la farmacocinética o la farmacodinamia. La farmacocinética, como su nombre indica, cinética, movimiento, estudiará el movimiento del fármaco en el interior del organismo y cómo va cambiando por efecto de este. Dicho de otra forma, imaginemos que yo me tomo una pastilla. Esa pastilla no es... a ver, dígame, ¿dónde está el error aquí de lo que dijo este médico? El término pastilla. Es correcto, el término pastilla, ¿en qué rubro está designado? No. ¿Como medicamento? Y aunque no No. sabe. ¿El término pastilla en qué rubro se designa? ¿El área de qué?
Vale, chicos, saquen su conocimiento de Tecnofarma. ¿En qué departamento o área industrial se designa el término pastilla? En las dulcerías. Es correcto, dulces y confituras se le asigna el término pastilla. En el área farmacéutica solamente es comprimido, tableta, tableta dura, blanda, grajeas, cápsulas, etc. Según me decían, ya hay algunos términos que están en desuso. Bueno, siempre ha habido en desusos, pero todavía se siguen existiendo en las boticas esos términos. Polvos, pastillas oficinales, es decir, el nombre es correcto. Y después se transmutó en tableta oficinal. Elixirs, supositorios, soluciones, suspensiones, emulsiones, microemulsiones, nanoemulsiones, magmas, etc., ¿no? Bueno, continuamos. Nuestro cuerpo la absorberá, pasará a nuestro torrente sanguíneo. Desde allí se distribuirá, se metabolizará y posteriormente se eliminará. Así podemos concluir que la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco. La farmacodinamia, como su nombre también indica, dinamia, poder, potencia, estudia la potencia del fármaco sobre nosotros. Acá hay otra corrección. Él determinó los conceptos de farmacocinética y farmacodinamia. Si escucharon bien, ¿qué significa cinética? Movimiento. Movimiento. ¿Y qué significa dinamia? Potencia. Él dice que es potencia o poder. También significa movimiento. La dinámica se determina en lo que es física, ¿sí? Mecánica. Y la dinamia es movimiento observable o movimiento macroscópico. La cinética está asignada a la física cuántica, que se determina como movimiento microscópico. Entonces también aquí se equivoca en términos el médico. La farmacodinamia es el efecto observable de un objeto macroscópico. La farmacocinética es el movimiento, ¿sí?, no observable de un componente microscópico. Así lo define la farmacia y así lo define la física. No tiene que ver con poder ni potencia. Continuamos. Otros. Dicho también de otra forma, imaginemos que ese fármaco que me he tomado en algún momento llega al órgano diana. Y es ahí cuando interactúa con los receptores celulares que la farmacodinamia estudiará la capacidad que tenga el fármaco de producirnos una respuesta y los mecanismos de acción por los cuales la va a producir. Hablaremos de fármacos agonistas porque producen una respuesta, fármacos antagonistas porque bloquean a la célula. Hablaremos de lo eficaz que... Aquí falta una cosa. Si ustedes recuerdan, o si no lo han visto todavía en teoría, tenemos tres tipos de efectos farmacológicos. El fármaco agonista, ¿qué es lo que va a generar, muchachos? Activación de receptores. Ok. Va a estimular la respuesta. Recordemos que tanto un antagonista como un agonista van a activar. Lo que nosotros vamos a valorar es la respuesta emitida. Entonces, si ustedes dicen, es que el antagonista activa, pues sí, también activa. ¿Cómo activa? Inhibiendo el mecanismo. Un agonista, ¿qué hace? También activa, sí, pero activa favoreciendo o estimulando el mecanismo. ¿Ok? Ahora, falta uno, que es un agonista inverso. Porque son tres: agonista, agonista inverso y antagonista. ¿Quién me responde que es un agonista inverso, muchachos? Es aquel que se une al mismo receptor que un agonista, pero produce una respuesta como contraria. Es correcto. El agonista y el agonista inverso tienen el mismo sitio de unión. Lo único que va a cambiar es la respuesta.
Muchos dirían, pero ¿qué no es un antagonista? No. Antes se pensaba que era lo mismo, antagonista y agonista inverso. Pero el antagonista no usa el mismo sitio de unión ni tiene la misma conformación que el agonista. Eso significa que en un receptor hay un sitio de unión para un agonista como para un antagonista. Pero cuando hay un agonista inverso, se va a unir en el sitio donde se une el agonista, pero va a generar una respuesta contraria. Espero que lo vean con el profesor de teoría o les comente sobre los tipos de antagonismo existente. También hay antagonismo fisiológico, químico, mecánico, físico. Entonces, estos aspectos de antagonismo son los relevantes donde ahora sí entra otro concepto, la constante de disociación o la constante de inhibición, que es la capacidad en un constante de disociación de activar el 50% de receptores celulares. La constante de inhibición es la capacidad de inhibir el 50% de receptores celulares. Y ambos parámetros se miden por masa. ¿Cuál es la masa? En nanomoles. ¿Ok? Bueno, continuamos. Es la respuesta y hablaremos de efectos adversos. Así, la farmacodinámica podemos concluir diciendo que estudia lo que el fármaco le hace al organismo. Vamos a empezar viendo la farmacocinética. Aquí os he hecho un dibujo en donde os resumo las 4 fases que va a estudiar la farmacocinética. Como veis, está la absorción, en donde el fármaco pasa a sangre. Desde allí se distribuye al órgano diana. Posteriormente se metabolizará y finalmente se eliminará. Vamos a empezar por el principio, por la absorción. Vamos a verlo. La absorción será el paso del fármaco desde el lugar de la administración hasta la circulación sistémica. Es decir, si yo me trago una pastilla, no estoy absorbiendo el fármaco. Yo absorberé el fármaco en el momento que el fármaco pasa a la circulación general. En su camino hacia la circulación sistémica y después también para salir de ella, el fármaco va a tener que ir atravesando diferentes membranas biológicas. Vamos a ver de forma muy resumida las formas que tiene un fármaco de atravesar una membrana biológica. En este dibujo que os he hecho vemos las principales formas que va a tener un fármaco de atravesar una membrana biológica. Vemos que el fármaco podrá pasar a favor de gradiente o en contra de gradiente. A favor de gradiente, es decir, desde un espacio más concentrado a un lugar menos concentrado, es lo que se conoce como difusión. La difusión podrá ser pasiva porque pasan los fármacos solos, sin ayuda de nadie, o bien podrá ser facilitada por una proteína. La difusión pasiva, en donde pasan ellos solos, podrá ser directamente para los fármacos o sustancias liposolubles o bien a través de unos espacios concretos llamados poros para los fármacos o sustancias hidrosolubles. La difusión facilitada, como hemos dicho, será a favor de gradiente, facilitada por una proteína de transporte y sin gasto de energía, puesto que es a favor de gradiente. El transporte activo, como hemos dicho, será en contra de gradiente, usando también una proteína de transporte, y como aquí es en contra de gradiente, sí vamos a necesitar invertir energía. ¿Y de dónde obtenemos esa energía? Recordemos de las clases del metabolismo que la hidrólisis del ATP producía una energía química que nosotros íbamos a intercambiar por otro tipo de energía. Recordemos, dijimos, el ATP era la moneda de intercambio energético, que en concreto nos producía 7,3 kilocalorías. En este caso, la hidrólisis del ATP la vamos a intercambiar por el paso del fármaco en contra de gradiente a través de la membrana. El transporte activo, será el que van a usar la mayoría de los fármacos. Si nos fijamos, tanto la difusión facilitada como el transporte activo
utilizan este elemento extra que es la proteína de transporte. Esto hace que este paso a través de la membrana sea saturable, sea específico de cada fármaco y sea competitivo. Habrá distintos fármacos que competirán por un mismo transportador. Esto podemos usarlo en nuestro beneficio, por ejemplo, para alargar la duración de acción de algunos fármacos. Ejemplo de esto es la asociación penicilina-probenecid. Esto lo han preguntado en varias ocasiones en el MIR. La otra forma de paso a través de las membranas será la de pinocitosis y endocitosis. Es un sistema de transporte para fármacos de alto peso molecular en donde veremos la formación de vesículas. De una forma más amplia, diremos que la absorción del fármaco depende de lo soluble y concentrado que esté, de la superficie en la que tenga lugar la absorción y de lo perfundido que esté ese tejido. Así, no es lo mismo inyectar un fármaco en el deltoides que inyectarlo, por ejemplo, en el glúteo, aunque ambas sean intramusculares. Así, al hablar de absorción, tenemos que hablar de vías de administración. Aquí vamos a hacer una pausa. De lo que mencionó el médico en los 5 mecanismos generales, que es la difusión pasiva, que tenemos difusión pasiva por poros, difusión activa, y tenemos lo que es la pinocitosis y fagocitosis también. Ahora, hay que contemplar otro aspecto. Esos son los sistemas clásicos de absorción. Pero, si nosotros hacemos la remembranza, podemos contemplar que esos mecanismos pueden ser característicos de la célula, pero también los tejidos o las capas conectivas que recubren los órganos también tienen transportadores. Estos transportadores primero tienen que permitir el paso de la sustancia al órgano y del órgano subsecuentemente hasta llegar a la célula diana. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estos transportadores para que permitan el ingreso a los órganos? Bien, chicos. En algunos proteínas. Sí, ¿cómo se le llaman estas proteínas que permiten el paso por los tejidos antes de llegar al órgano diana? O más bien, a la célula diana, más bien. ¿No? Hay 19 subtipos de receptores y transportadores. Cada uno, obvio, no va a tener una función a nivel de la célula, pero sí van a tener la capacidad de permear los tejidos. Ustedes los habrán visto o los van a ver en farmacocinética, que se les llama transportadores acarreadores de solutos. Para ello también hay una gran cantidad de transportadores, digo, hay 19, y de esos 19 generales hay subtipos. Algunos acarrean, otros transportan, y otros solamente permiten el paso de ciertos aminoácidos, que son los transportadores, ¿sí?, excitadores. Bueno, de aminoácidos excitadores. Uno pensaría que los componentes o los solutos, tanto fisiológicos como exógenos, tienen la libertad de difundirse a través del sistema vascular, pero no es así. Una vez que llegan al tejido, así como cuando nosotros vamos al centro comercial, que este sería nuestro tejido, pues va a haber una barrera, ¿no? Que aquí sería el área de acceso, donde tienes que entrar con cubrebocas, pasar por el sensor térmico, o sea, el termómetro, ponerte gel, ¿no? Y hay un acceso y hay una salida. Una vez que tú entres al centro comercial, que es el órgano, te vas a difundir para llegar al local que a ti te interesa. Y ahora sí, llegando al local,
también va a tener su barrera de acceso. Entonces tendrás que medirte la temperatura otra vez y ponerte gel e ir con tu cubrebocas. Es lo mismo que pasa en un centro comercial actualmente. Lo mismo pasa en los tejidos. Y estos transportadores tienen selectividad, dependiendo de las características químicas de estos componentes. Ustedes pensarían, bueno, pues este es principio activo, sí, pero los aminoácidos también tienen que pasar por su propio transportador. El agua pasa por su propio transportador, aunque realmente es un poro. Entonces, esto nos da una idea todavía más compleja de que la célula o los tejidos tienen una diversidad vasta de transportadores, acarreadores y receptores. Digo, todo esto lo tienen que haber visto o lo verán en farmacocinética o biofarmacia. ¿Ya tomaron esas materias? No, profe. No, profe. Ok. Por eso es la parte complementaria y de alta especialización de la farmacocinética. Bueno, pues espero cuando lo vean, pues le pongan un poquito de más atención para que digan, ah, caray, pues hay mucho más de lo que uno pensaría, ¿no? Siempre los libros están muy resumidos, pero la especialidad de cada rama nos abre un poquito más el horizonte de qué pasa con los principios activos. Bueno, continuamos. Y es que, dependiendo de la forma de administrar el fármaco, me va a llegar más o menos a la circulación general. Es decir, se va a absorber más o menos fármaco. Voy a tener más o menos fármaco biodisponible. Las vías de administración las podemos dividir en dos grandes grupos: enteral o digestiva y parenteral o no digestiva. Dentro de las vías enterales tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal. Como vemos, todas ellas son distintos puntos de entrada para terminar llegando a la circulación sistémica, usando diferentes partes del tracto digestivo. Si usamos la boca, la vía oral, todos sabemos que es la forma más utilizada. Los fármacos con un carácter básico se absorberán en medios básicos o alcalinos como el duodeno. Además, el duodeno es el principal lugar de absorción de los fármacos. Los fármacos con un carácter ácido se absorberán en medios ácidos como el estómago. Como veis, os he dibujado a los fármacos básicos de color rosa y a los fármacos ácidos de color púrpura para que nos sea y nos resulte más fácil de recordar. Aunque no tiene nada que ver, lo he hecho un poco en asociación o en honor a la tinción de hematoxilina eosina, que ya veremos es uno de los métodos más populares de tinción en histología, en donde se tiñen las estructuras ácidas, como los núcleos de las células, de color púrpura, y se tiñen de las estructuras básicas de color rosa, como el citoplasma. Por eso, aquí y a partir de ahora os representaré a los fármacos básicos sombreados de color rosa y a los fármacos ácidos de color púrpura. La vía oral no la vamos a poder utilizar en pacientes con alteración de la deglución, por ejemplo, disfagia, o que tengan pérdida del conocimiento. Tampoco la vamos a poder usar en un paciente con vómitos. Si a mí me viene a la consulta un paciente vomitando, no voy a administrarle fármacos por vía oral. Y ahora vamos a introducir un concepto nuevo, el de biodisponibilidad. La biodisponibilidad será el porcentaje del total de fármaco administrado que finalmente llega intacto a la circulación sistémica. Este porcentaje de fármaco inalterado será el que finalmente tenga acción farmacológica. El porcentaje de fármaco que se haya perdido o alterado en el camino no tendrá dicha acción. Si yo os pregunto, la biodisponibilidad de un fármaco es del 75%. ¿Qué querrá decir? Pues que el 75% del fármaco administrado accede a la circulación sistémica. Si nosotros tomamos un fármaco por vía oral, en el camino hasta la circulación sistémica se va a ir perdiendo o alterando porcentaje de fármaco.
Así decimos que la biodisponibilidad de un fármaco por vía oral puede verse reducida, principalmente por el efecto de primer paso hepático. Como ya sabemos, el fármaco se absorberá por la vía porta hasta el hígado. El hígado es un filtro, un sistema de gestión de residuos que puede inactivar parte del fármaco antes de por las venas hepáticas mandarlo a la circulación general. Nosotros, por vía oral, también ingerimos de forma concomitante otros medicamentos o incluso alimentos que pueden interaccionar con el medicamento que estamos tomando. Una pregunta típica aquí es el de las sales de hierro o calcio que interaccionan por un fenómeno de quelación, disminuyendo la biodisponibilidad con las tetraciclinas. La acidez gástrica también puede inactivar o alterar parte del fármaco. Esto puede evitarse con cápsulas de recubrimiento entérico, como es el caso de los inhibidores de la bomba de protones. El tiempo de vaciado gástrico es también un factor a tener en cuenta. Si, por ejemplo, nosotros tomamos opiáceos y esto hace que el vaciado gástrico y el peristaltismo intestinal se enlentezca, esto, consecuentemente, hará que se absorba menos fármaco. La vía sublingual es una vía de absorción rápida, por lo que son procesos agudos. Además, si os fijáis en el dibujo, veis que os he la aurícula derecha, y es que tiene drenaje a la vena cava superior, con lo que se evita el primer paso hepático. Así, será especialmente útil para fármacos con un efecto de primer paso hepático importante. Ejemplos de vía sublingual son la nitroglicerina, que damos en casos de cardiopatía isquémica, el captopril en crisis hipertensivas, o como ya vimos en la clase de los ansiolíticos, el lorazepam sublingual que damos ante un ataque de ansiedad. La vía rectal tiene una absorción lenta, además de una administración incómoda, pero tendrá alguna ventaja. Por ejemplo, evita parcialmente el primer paso hepático. Además, será útil en el tratamiento de enfermedades locales como la rectitis o la colitis. Ejemplos de vía rectal es la mesalazina y los corticoides en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, también veremos que ante las convulsiones febriles en los niños damos diazepam por vía rectal. Entre otras cosas, porque en los niños, ya veremos, el sistema enzimático del hígado está poco maduro y mediante esta vía evitamos parcialmente el primer paso hepático. Dentro de las vías de administración parenterales tenemos la vía intravenosa, la vía intraarterial, la vía intramuscular y la vía subcutánea. En general diremos que todas las vías parenterales van a tener como característica principal la rapidez de acción. Estamos inyectando directamente el fármaco en sangre y desde ahí se va a distribuir y llegar al órgano diana. Con lo que, en principio, las vías parenterales van a tener una rapidez de acción mucho mayor que las vías enterales. Dentro de las vías parenterales, según el punto o forma de entrada, tendrán una u otra virtud. La vía intravenosa, que todos conocemos, su principal ventaja será la rapidez de acción. Estamos administrando el fármaco directamente en una vena y desde ahí, como luego veremos en un dibujo, se va a distribuir fácilmente por todo el organismo. Además, al inyectar el fármaco directamente al torrente sanguíneo, nos permite saber con precisión la posología que estamos administrando. Si yo os pregunto, ¿cuál es la biodisponibilidad de un fármaco por vía intravenosa? Pues su biodisponibilidad será del 100%, ya que todo el fármaco administrado llegará de forma intacta a la circulación general. La vía intravenosa, además, es la más usada en situaciones de urgencia y para reponer la volemia, y también es utilizada para administrar contraste en estudios de neuroimagen. La vía intraarterial, vamos a decir que queda restringida a aquellos pacientes que están recibiendo un tratamiento de quimioterapia. Veremos también en cardiología que hay vasodilatadores que se dan de forma intraarterial para una acción local. La vía intramuscular
su principal ventaja es la rapidez de acción. A veces tenemos el concepto erróneo de creer que por pinchar en un músculo va a tardar en hacer efecto. Y todo lo contrario, al inyectar de forma intramuscular, no solo estamos entrando directamente en la circulación sistémica, sino que los músculos, como suelen estar muy irrigados, se distribuye el fármaco muy rápidamente. Todos hemos visto en urgencias al paciente que llega agitado y que no colabora y que hay que medicarlo, pero no nos deja cogerle una vía venosa y tampoco acepta usar la vía oral. Vemos como, por ejemplo, los psiquiatras inyectan de forma intramuscular fármacos como el haloperidol, el diazepam, el sinogan, según el caso, y cómo les hace efecto al paciente de forma muy rápida. Además, la vía intramuscular nos va a permitir las preparaciones de POT o de liberación progresiva y nos va a servir para asegurarnos de que el paciente está cumpliendo con el tratamiento, muy útil en el paciente psiquiátrico. La vía intramuscular estará contraindicada en alteraciones de la hemostasia. La vía subcutánea es un tipo de vía parenteral y, por tanto, tendrá una rapidez de acción mayor que las vías enterales. Además, permite aplicar fármacos que se inactivarían por vía digestiva. Molecular. Hay una pregunta en la que nos comparan la vía intramuscular y la vía subcutánea y nos preguntan cuál de las dos va a tener una mayor rapidez de distribución. En ese caso será la vía intramuscular. Otras vías que tenemos para administrar un fármaco son, por ejemplo, la transdérmica, que como vía de administración resulta muy deficiente y solo la vamos a ver en casos concretos, como por ejemplo el fentanilo, en casos de analgesia crónica. La vía inhalatoria es extremadamente rápida para administrar fármacos de actuación local, como los broncodilatadores y los corticoides. También la veremos para actuación general en casos de anestesia. Y ahora, ¿qué parámetros vamos a utilizar para saber si un fármaco se está absorbiendo más o menos? Para así poder prever y diseñar una pauta de tratamiento. Vamos a verlo. El primer parámetro farmacocinético que vamos a ver relacionado con la absorción es el de concentración máxima en sangre o Cmax. Y será la concentración máxima que alcanza un fármaco en el torrente sanguíneo. Aquí os he puesto un ejemplo en forma de gráfica en donde vemos que cuando el fármaco se administra de forma intravenosa, la concentración máxima en sangre se alcanza casi de forma instantánea. A partir de ahí, las concentraciones en sangre irán disminuyendo. Aquí vamos a hacer una pausa, ya hablando en estos aspectos farmacocinéticos. Todavía no entran a la parte de las descripciones de las concentraciones máximas, de mantenimiento y mínimas. Bueno, aquí es importante que ustedes lo contemplen. Acá nos cita el médico, durante una administración inicial, podremos alcanzar la concentración máxima durante la primera administración, pero esta subsecuente va a ir disminuyendo. ¿Alguien tiene una idea por qué pasa esto? ¿Por la biodisponibilidad del fármaco que tiene? Es correcto, por la biodisponibilidad, pero esta biodisponibilidad va a ir disminuyendo. ¿Tienes alguna idea por qué disminuye esta biodisponibilidad? Depende de qué fármaco haya sido administrado, pero Okay. como había dicho, el primer paso, por ejemplo, en el primer paso hepático, ¿podría ser una? Ok, perfecto. Entonces, el primer paso hepático puede favorecer al decremento de la molécula. Recordemos que en el paso hepático tenemos la consistencia de que se va a biotransformar el componente, pero se puede biotransformar en 3 isoformas. Una forma activa, una forma inactiva y una forma tóxica, si es que fuese el caso. Una vez que nosotros administramos por primera vez un fármaco, vamos a tener el pico máximo. ¿Qué significa esto? Es que no hay enzima que se encargue de degradarla. Ustedes van a escuchar o les van a decir en clases que hay algo denominado inducción enzimática.
La inducción enzimática es cuando un cuerpo se ve sometido muchas veces a una sustancia. Esta sustancia va a generar una enzima que se encargará de catabolizarla. Al catabolizarla, esta molécula se desintegrará. Con el paso de las administraciones subsecuentes, se generará una expresión de genes de manera constante para que se sintetice cada vez más enzima degradadora de este principio activo. Es por ello que durante las administraciones subsecuentes, la concentración plasmática va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque la enzima que se está sintetizando cada vez es más eficaz y más potente para degradarla. A lo que a nosotros, con el paso de 15-20 días, la dosis inicial que haya comenzado posiblemente en 10 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas, en un lapso de 15 días, esta concentración va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque de 10 miligramos posiblemente se catabolice el 80%. En ese momento es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de aumentar la dosis. Es por ello que ustedes, también ya adultos, cuando comenzaban a tomar alcohol, el alcohol no lo podían catabolizar, ya que era su primera vez en su ingesta de alcohol. La enzima que se encarga de degradar el alcohol se llama alcohol deshidrogenasa, el nombre lo dice, retira grupos hidroxilos. En ese proceso, como no hay una inducción, el efecto de la alcoholemia es evidente en ustedes a la poca cantidad de ingesta. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ya tienen el hábito de tomar? Ya no se embriagan con una cerveza, ni con dos. ¿Con cuántos se embriagan, señores? Con 3. Con 3. Otros con 4 u otros con un poco más. ¿Por qué? Porque la enzima que ahora se sintetiza es más eficaz para degradarla. Entonces requieres aumentar la dosis para tener el mismo efecto terapéutico. Esto nos da pie al concepto de tolerancia farmacológica. Al inicio era sensible a dosis bajas, porque no había enzima para metabolizarla. Con el paso del tiempo, empiezas a inducir la enzima. Con la dosis inicial, tú ya no tienes los efectos, ahora tienes que duplicarla o triplicarla, etc. A lo que genera el estado de dependencia o tolerancia farmacológica. Luego va el caso contrario. Tú dejas de consumir alcohol por varios años. Nuestro cuerpo, celularmente, se pregunta, bueno, ¿ya no consume alcohol? Los genes responsables de sintetizar la alcohol deshidrogenasa se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, manda la señal a nuestro código genético y dile que ya no exprese la secuencia para sintetizar alcohol deshidrogenasa. Después de varios años, la respuesta del alcohol deshidrogenasa es mínima. Ahí es donde viene el concepto de inhibición enzimática. Cuando tú vuelves a tomar alcohol 10 años después de ser abstemio y te tomas 1 o 2 cervezas, padeces los efectos de la alcoholemia como si fuera tu primera vez tomando alcohol. ¿Sí me explico el fenómeno? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, ustedes como farmacéuticos deben comprender que en la posología los tratamientos no deben excederse el máximo de 7 días. Cuando ustedes denoten a un médico que dan tratamiento por 15 días continuos, inmediatamente ustedes tienen que empezar a hacer valoraciones en los ajustes de dosis.
Es como igual cuando damos una dieta. No puedes comer lo mismo todos los días, porque el mismo organismo se habitúa a la carga o a la descarga de ácidos gástricos. Y el mismo estómago se habitúa a la dieta. Si tú das una dieta diversificada, tu sistema gástrico se adapta a estas modificaciones. Por eso cuando la gente tiende a comer carne o cosas grasosas todo el tiempo, y un día le das de comer verdura, ¿cuál es el efecto colateral que tienen, muchachos? ¿Serían intolerantes? Así es, serían intolerantes, presentarían borborismos, exceso de gases. Entonces, como el organismo ya se adaptó a una condición y tú se la cambias abruptamente, es un proceso paulatino. Por eso las dietas también tienen que ser balanceadas, pero nunca repetitivas. En la farmacología estamos bajo el mismo tenor. No podemos dar tratamientos a la misma posología de manera sostenida porque vamos a generar tolerancia. Y a veces, lamentablemente, pues hay condiciones patológicas que ustedes lo saben muy bien, son crónicas, pero ahí se trata de buscar la dosis más baja o la dosis umbral o subumbral para no generar este tipo de tolerancia y buscar otras alternativas para controlar esas patologías crónicas. Lamentablemente, en estas excepciones de patologías crónicas, vamos contrarreloj. ¿Qué significa esto? Que el número de años ajustados a la calidad de vida se ve reducido. Si tenemos un infante de 10 años con una condición patológica crónica que lo puede conllevar a la muerte, desafortunadamente, utilizando toda la farmacología disponible, tendremos que ver lo posible para que darle a este menor de 10 años, ajustarlo a darle o conseguirle 15 años de tratamiento farmacológico. ¿Qué significa? Que en un total de 25 años, la realidad es que ya no existirá un tratamiento para su condición. Tú como farmacéutico o médico hiciste todo lo posible por elongar el armamento farmacológico para darle una calidad de vida ajustada en años. Pero a los 25 años, pues tendremos que decirle, pues ya no hay forma de darte un tratamiento. Ya eres tolerante a todo lo que se te ha proporcionado por 15 años. ¿Qué le queda? El desahucio. Su patología lo va a consumir hasta inducirle la muerte. Lo mismo pasa para un hipertenso o para un diabético, ¿no? Cuando comienza sus condiciones a los 40, 50 años. 15, 20 años después, pues ya no se puede hacer mucho, ¿no? Ya ha sido tolerante a todo, y hasta ahora es tolerante hasta sus propias hormonas, ¿no? Tolerante a la insulina. Y por consecuencia, bueno, viene la insuficiencia renal, viene problemas de tipo hipertensivo, etcétera, ¿no? Una falla multiorgánica y fallece. Entonces, eso es a lo que voy, ¿no? Nosotros tratamos de ajustar las condiciones a modo de que le demos mayor número de años de vida. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Y por qué van a disminuir? Pues básicamente por dos razones. Primero, porque se empieza a distribuir y segundo, porque se empieza a eliminar. Así, distinguimos dos fases. Una primera fase de distribución y una segunda fase de equilibrio o de eliminación que no vamos a ver. Cuando a nosotros nos pautan, por ejemplo, 100 miligramos de un fármaco cada 8 horas para tratar una infección, nosotros entendemos que si en lugar de 100 tomamos 20 miligramos, no nos resultará eficaz y que si en lugar de 100 tomamos 500, nos resultará tóxico. Así, el rango o margen entre la concentración mínima que a mí me resulta eficaz y la concentración máxima a partir de la cual a mí me resultará tóxico es lo que se conoce como índice o rango terapéutico. Habrá fármacos que tendrán un margen terapéutico muy amplio y serán seguros,
Y habrá otros fármacos que con la mínima variación de la dosis a mí me resultará tóxico. Vamos a verlo con un dibujo. En este mismo ejemplo de la gráfica os he marcado la CME o concentración mínima eficaz, en donde por debajo de esa concentración el fármaco me resultaría ineficaz. Y también os he marcado la CMT o concentración máxima tolerable, en donde a partir de esa concentración el fármaco me resultaría tóxico. Así, eso es el rango o margen terapéutico, la relación entre la CMT y la CME. Habrá fármacos que tendrán un margen terapéutico amplio y serán seguros, pero habrá otros con un margen o rango terapéutico estrecho, en donde vemos, aquí en el ejemplo de la línea punteada, al aumentar la dosis, rápidamente alcanzaría el rango de toxicidad. Así, los fármacos con un margen terapéutico estrecho se tienen que controlar. ¿Y cómo se controlan? Pues monitorizando los niveles plasmáticos. Aquí os he puesto una tabla con los fármacos que tienen estrecho margen terapéutico que más suelen preguntar en los exámenes. Como antibióticos tenemos la vanco y la gentamicina. Como antiepilépticos la fenitoína y como fármacos cardiovasculares la digoxina y los dicumarínicos. Y clasificado dentro de otro apartado, el litio, que siempre preguntan. Y ahora aquí os pregunto, ¿todos los fármacos con estrecho margen terapéutico se tienen que controlar de la misma forma? O sea, ¿se tienen que vigilar monitorizando los niveles plasmáticos? Pues no. Y en concreto hay uno de ellos que siempre preguntan, que es el acenocumarol. El acenocumarol es un anticoagulante similar a la warfarina, cuyo mecanismo de acción es ser antagonista de la vitamina K, ya lo veremos, que tiene un margen terapéutico estrecho, pero que no se controla con los niveles plasmáticos, sino que se controla con el INR, que ya veremos lo que es. El siguiente parámetro farmacocinético que nos hablará de la absorción de un fármaco es el que ya hemos nombrado antes, la biodisponibilidad. Aquí os he hecho un dibujo en el que hemos representado un medicamento formado por el fármaco y los excipientes. Bueno, pues como hemos dicho, el porcentaje del fármaco administrado que llega intacto a la circulación sistémica será el fármaco biodisponible. Este concepto lo han preguntado muchísimas veces. La biodisponibilidad, como hemos dicho, por vía intravenosa es del 100%. Si yo os pregunto, ¿la biodisponibilidad por vía oral es mayor o menor que la subcutánea? Pues la biodisponibilidad por vía oral será la mitad que la subcutánea. Es decir, un mismo fármaco administrado por vía oral y administrado de forma subcutánea, por vía oral nos va a llegar menos porcentaje de fármaco. Diremos que dos formulaciones distintas de un mismo principio activo son bioequivalentes cuando la velocidad de absorción y la cantidad absorbida sean tan idénticas que podremos asumir una misma seguridad y una misma efectividad. Así nos tendremos que fijar en parámetros de absorción, velocidad de absorción y cantidad de absorción, no en parámetros de distribución, como veremos más adelante. Y en esto insisto porque alguna vez lo han preguntado en el mismo. Esto de la bioequivalencia es importante para cuando se pretende comercializar una preparación distinta, por ejemplo, cápsulas o comprimidos, o para la fabricación de genéricos. En este punto creo que deberíamos detenernos a repasar algún aspecto de anatomía, porque además nos servirá para entender otras asignaturas y son conceptos muy preguntados en el mismo. Aquí hacemos una pausa ya antes de que termine el video. Lo que dijo al final es muy importante. Ustedes como farmacéuticos luego tienen la intriga, que luego lo hacen en clases, ¿no? Y fue muy bien respondido en este video. La bioequivalencia. A veces se pregunta uno, ¿qué es un fármaco de patente? ¿Qué es un fármaco genérico? ¿Qué es un bioequivalente? El fármaco de patente, como ustedes lo saben muy bien, es una fórmula desarrollada con años de investigación, creado con el único propósito de aminorar una patología. Un genérico es la toma del material de patente vencido de la Oficina de Patentes, cuya formulación ya no fue renovada y que ahora pues, quedó a libre uso del público
para su desarrollo. Pero la bioequivalencia es otro aspecto. Es la conformación de diferentes formas farmacéuticas a partir del mismo principio activo con respecto a sus propiedades farmacocinéticas. Lo cita muy bien. Si tú tienes un jarabe, un comprimido, con el mismo principio activo y se administra por la misma vía de administración, su equivalente debe ser proporcional o idéntico a lo establecido desde la primera formulación. ¿Qué quiere decir? Si se desarrolló por primera vez un comprimido en una solución suspensión, tiene que darte la concentración idéntica o bioequivalente a la forma farmacéutica original. A veces se confunden porque la gente o los farmacéuticos o los médicos piensan que la bioequivalencia depende mucho de la estructura. Es la misma estructura, lo único que cambia es la forma farmacéutica. Pero esto es solamente haciendo presunción en el aspecto de farmacocinética como tal. Bueno. En el caso de los animales, aquí tenemos que tener un concepto amplio. Primero, el modelo animal nos permite hacer una emulación de lo que consiste la aplicación del principio activo y determinar sus efectos farmacodinámicos o farmacocinéticos según sea el caso. En el roedor, por lo general, es el modelo de primera elección. Primero, es fácil de manipular. Pero tiene ciertas limitaciones, como cuáles no todas las vías de administración se pueden realizar. Podemos utilizar las más comunes: subcutáneo, intravenosa, intracardíaca, oral, intramuscular, intraperitoneal, intraocular e intracerebral. Dependiendo de las áreas de especialización, podemos utilizar diferentes vías. Bueno, hay inhalatorias también. En el laboratorio, por ejemplo, solamente utilizamos 4 para fines didácticos. Pero en el área de investigación, ya utilizamos otras, como les digo, la intracardíaca, la intravenosa, intraocular, intracerebral, inhalatoria. El modelo biológico nos permite trabajar dependiendo del número de vías. En medicina, allá por lo general se utilizan modelos de perro. El Canis familiaris es el modelo de primera elección para trabajar tanto anatomía como canalización de vías principales, arterias, venas. ¿Sí? Pero sí es un poco costoso. Un perro puede llegar a costar de entre 500 pesos hasta 1000 pesos dependiendo del tamaño. Pero para muchos alumnos les es un poquito difícil, ¿no?, asimilar esta responsabilidad de trabajar con un perro y canalizar. En el área de ciencias químicas, como no están todavía muy integrados al área médica, pues el modelo animal de roedor ayuda, ¿no? Ya sea un cobayo, ya sea un hámster, una rata, un ratón o un conejo. Todos son roedores. Entonces, eso también te permite trabajar con ciertas características dependiendo las necesidades mismas del experimento o del desarrollo práctico, ¿sí?, en tu experiencia. No vamos a ver ahorita aquí vías de administración animal. Sí las hay videos, pero muchos de estos videos son bastante, pues, limitados en manipulación porque cometen muchos errores en la sujeción, ¿no? Y eso también hay que evitar, ¿no?, lastimar a los animales. En laboratorio, a nivel presencial, pues, en mi caso, yo les muestro de manera apropiada desde la sujeción, la colocación del animal. Muchos piensan que el animal se estresa por el simple hecho de manipularlo. No, el animal se estresa por la mala manipulación. Una buena manipulación hace que el animal sea muy dócil para trabajar. Pero obvio, el animal va a tener cierta
permisividad para ser sujetado y ser administrado. Pero esto ya depende mucho del manipulador. A veces los chicos o chicas cuestionan y dicen, es que el animal está muy estresado y no se deja agarrar. Es que desafortunadamente ya lo manipulaste de manera incorrecta y el animal sobre está incómodo. Como todo ser viviente en este planeta, cuando alguien es maltratado, va a optar por defenderse y ya no dejarse sujetar. Entonces, aquí primero tienen que desarrollar las habilidades de manipulación y ustedes controlar su propio estrés, controlar su ansiedad, mejorar sus sistemas de inspiración o respiración, porque cada vez que nosotros nos ponemos ansiosos, liberamos adrenalina a través de las glándulas sudoríparas y cortisol. El animal lo detecta y lo detecta como un estado de ataque-huida. Por eso el animal comienza a alejarse y no permitir que lo sujete. Un manipulador, un experimentador en estado pasivo, puede manipular cualquier animal sin que el animal asuma una posición de defensa. A veces es sorprendente determinar cómo el estado de pasividad del experimentador favorece la correcta manipulación y administración de los animales. Bueno, les digo, esto se hace en laboratorio de manera muy pasiva, muy metódica, y obvio el éxito del proceso de práctica se hace en cuestiones de minutos. Bueno, ¿alguna duda hasta este momento, muchachos? No, profe. No, profe. ¿Todo bien? Bueno, vamos a... Les digo, aquí les vamos a dar una administración de animales de manera ya muy rápida. Me dicen si lo visualizan. Sí, profe. Eso. Sí, lo ven. Sí, profesor. Ya se ve. Ok. Acá hago una corrección y en la sujeción de la chica es correcto. El problema está, los roedores no se pueden voltear boca abajo, porque el sistema vestibular del oído interno de los roedores está muy desarrollado. Esto los obliga inmediatamente a girarse. Entonces, para ellos es una posición extremadamente incómoda. Recordemos que el pollo, el gato o los felinos en el género de especie y en el caso de los roedores son los únicos animales que caen de pie. Si los arrojamos al aire, su sistema vestibular, como un giroscopio, tiene esta función, inmediatamente va a hacer que rote su cuerpo para que caigan en cuatro patas. Por eso para los animales, en este caso el roedor, es muy complicado tenerlos boca abajo.
En el caso de la chica, aquí siempre es importante apoyarse de la rejilla, porque el roedor tiene, o en este caso el ratoncito tiene la condición, ya de manera autómata, que al momento de sentir un jalón, el roedor mismo se va a prensar de lo que tenga enfrente. Entonces, para eso se usa la rejilla como un sistema de tironeo, para que tú puedas ahora sí movilizar desde la cola hasta la base del cuello, en la parte trasera de las orejas, al roedor. Cuando ustedes lo pueden hacer directamente sobre la reja, es más sencillo que hacerlo en una superficie plana. Claro, aquí está mal sujetado el roedor porque realmente debe quedar completamente inmóvil la cabeza con respecto al tronco del cuerpo. Para que vean que también abunda la pobreza ahí, no tienen hojas de libreta, tienen que escribir en sanitas, ¿eh? Bueno, ahí hay un error muy lamentable. Él está usando una cánula de acero inoxidable de tipo curvo. Estas cánulas no se usan de esa manera. Es como, se han visto cómo se hace el último, el toque con la espada para sacrificar a un toro en la tauromaquia, ¿no? Tiene una espada semirrecta y en la parte final tiene una curvatura. Bueno, literalmente así se hace con el roedor. Pero nunca se envuelve el roedor. Hay una técnica japonesa de inmovilidad completa con la pura mano y, obvio, la colocación adecuada de la cánula. Aquí lo único que va a hacer el roedor va a ser morder la punta de acero, que tiene un balín hueco, pero la cánula debe de entrar toda. Tiene que entrar toda y atravesar el cárdex. O sea, el cárdex es el esfínter que comunica el estómago con el estómago para que se haga el vaciamiento ahí. Ahí hay un gran error porque la forma apropiada es quien lo sujeta lo administra. Aquí esta chica está administrando casi a la altura de la ingle. Se debe de marcar los cuadrantes a partir del tren trasero y la base del diafragma. Donde crucen las líneas, como es la línea alba, que es la línea media donde parte el ombligo. Para las mujeres que han estado embarazadas, la línea alba es la línea que se marca cuando están en el embarazo, en las últimas etapas. Se les marca una línea en la parte media del abdomen. Esa es la línea alba. Y se toma en consideración el tren trasero y la base del diafragma. Donde cruzan ambos líneas perpendiculares, en el cuadrante inferior izquierdo, no mayor a 3 milímetros, se debe de administrar. Lo que hace esta chica, sí administra del lado izquierdo. El problema es que administra casi llegando a donde está la zona de ligamentos en la ingle. Muy mala administración. Aquí tenemos otra imagen, ahora están administrando del lado derecho. Es completamente incorrecto porque nosotros tenemos que administrar en la zona intestinal del sistema, bueno, del intestino delgado. Cuando ustedes se van a los extremos, te vas al colon ascendente, en el lado izquierdo,
o descendente del lado derecho. Malas administraciones. Igual, pésima administración. En esta administración, quien lo sujeta lo debe administrar. Es una técnica muy sencilla de sujeción de extremidad con una mano y con la otra mano libre, si eres diestro o zurdo, puedes utilizar la jeringa. Se debe colocar perpendicular al hueso de la tibia y el fémur. Pero pues, lamentablemente, perdón, de la tibia y el peroné, en el caso del roedor, lamentablemente aquí lo están administrando de manera inapropiada, volteando al animal, poniendo en una condición incómoda, no saben si le pueden dar en algún ligamento o al hueso. Muchos animales, a veces con una mala administración intramuscular, terminan con la pata toda chueca. O sea, literalmente se daña, se inflama el ligamento y la pata les queda torcida. Hasta la arrastran durante la marcha. Igual, en el caso, les digo, quien lo sujeta lo administra. Esto es muy importante porque el experimentador tiene que aprender a sujetar y administrar él solo. Nunca se requieren dos personas porque uno nunca sabe hasta dónde puede penetrar la aguja. Solamente lo puede saber quien lo está sujetando. Porque la sujeción es subjetiva para el que va a administrar. Y ahí se cometen muchos errores. El proceso también es incorrecto. La posición que debe tomar el roedor al levantarse el tren delantero es una posición de Y invertida. La posición de Y invertida permite a que el roedor tenga contacto con la superficie del tren trasero, pero que tenga elevado por arriba de 1 pulgada el tren delantero. Si está muy vertical, el roedor se puede impulsar. Si está muy inclinado, el animal puede impulsarse hacia adelante. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos igual un gran problema, siempre se utilizan superficies planas. Bueno. Bueno, chicos, ¿alguna duda? No, profesor. No, profe. Ok. Bueno, pues por mi parte, chicos, sería todo. Les voy a activar su segmento para que hagan su reporte y lo suban con fecha límite del día viernes a las 11:59 de la próxima semana. Bueno, ahorita se los activo y van a tener todo este lapso de tiempo para que puedan terminar su reporte. Recuerden que el reporte se entrega por equipo, pero se hace por equipo, pero se entrega individual para que yo pueda asignar la calificación individualmente, obvio, en la plataforma, ¿no? Se anexa, por favor, también a este reporte el cuestionario. Recuerden que son 2 calificaciones, reporte y cuestionario. ¿Ok? Para que no se les vaya a pasar. ¿Qué pasó? ¿Sí? Como resultado, ¿debemos de llenar la tabla que está en el manual? Sí, hay una tabla de información sométrica. Pueden llenarla con información bibliográfica que se encuentra directamente en la internet. Ok, profe, gracias.
Profe, yo tengo No, otra ¿de duda. qué? A ver, ¿Diana o Cecilia? Ah, ya vi. Diana, ¿qué pasó? También va a ser la misma dinámica, hacerlo a mano, tomarle foto y subirla, o puede ser en Word. A ver, ¿lo puedes repetir? Es que se corta tu comunicación. Diana, ¿lo podías repetir, por favor? Es que se corta la comunicación. Sí, profe. Lo puse en el chat. Ah, ok. Yo, profe, ¿Qué pasó, Ceci? acerca de los equipos, pues no sé de cuánto sea o con quién me integro para el reporte. Mira, en este caso son equipos de 3 personas. O, a ver, ¿cuántos son? ¿En cuántos ¿Quién equipos? son? Bueno, ¿en cuántos miembros quedamos, muchachos? 2, profe. Ah, bueno, dos miembros. Entonces, si puedes anexarte con alguien, Ceci, adelante. O si quieres ser independiente, también adelante, ¿eh? No tengo objeción. En el caso de... Está bien, profe, gracias. Ok, en el caso de Diana... Ah, bueno, si es a mano o en Word, bueno, vas a hacerlo en Word, por favor. Sí, todo se hace en computadora, en este caso por la cuestión virtual, ¿no? De su reporte, muchachos, es en computadora. Nada más que háganlo bien, justifíquelo bien, pónganle su portada y todo lo demás. ¿Ok? ¿Otra duda? Sí, profe, yo. La próxima semana tendríamos seminario,